Hola, soy Luis Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. 2.6.2 No hay derecho a la guerra. Si bien la historia muestra un país con una democracia restringida, imperfecta, semicerrada, con momentos oscuros donde el propio Estado usó la violencia ilegítima para detener la democratización, la guerra no ha servido para mejorar, sino para profundizar las fallas de la democracia en el país. Colombia no es una dictadura y siempre han existido resquicios y espacios para ampliar la democracia e impulsar reformas de manera pacífica. Se dirá con razón que los resquicios han sido estrechos, las reformas acotadas y los pactos traicionados. Después de todo, lo que se observa en la larga trayectoria del conflicto armado es que ha sido demasiado difícil conseguir la inclusión política, mantener las reformas y aún más complicado, respetar los acuerdos. Pero la democracia no se abrió a tiros, se abrió con el empuje de una ciudadanía que le dio la espalda a la guerra. La historia muestra que la democracia se abre con el diálogo y la construcción de acuerdos. Hay que mencionar que aunque la guerra político-ideológica se ha superado a pedazos, aún sobrevive el conflicto armado interno con el ELN, por ejemplo. La disputa por rentas legales e ilegales se mantiene. A eso no se le puede llamar guerra, dado que no está en juego un cambio en las estructuras del Estado y del poder político, así sean conflictos armados vigentes de características híbridas, por políticas y o rentas. Estos tampoco se resolverán por la vía policial o militar exclusivamente, como lo ha demostrado la larga trayectoria de combate al narcotráfico. Se requiere culminar el proceso de negociación con el ELN, profundizar la implementación del acuerdo con las FARC-EP y fórmulas de sometimiento a la justicia que pongan en el centro a las víctimas. El crimen organizado sigue alentando la violencia porque es funcional a sus intereses. Eso debe terminar a partir de un enfoque integral del problema. Pero esa es apenas una cara de la verdad. La otra cara es que por esos resquicios, esos pactos y reformas, y también gracias al diálogo civilizado, sectores muy importantes del país, ignorados con frecuencia en las narrativas de la guerra, nos han legado aprendizajes democráticos muy importantes. Muchos incluso ofrendaron la vida por ello. La prueba de que la democracia en Colombia, con todas sus imperfecciones, nunca fue un escenario cerrado herméticamente es que las propias guerrillas, que buscaban un cambio radical del sistema, también optaron por participar de él cuando enarbolaron la combinación de todas las formas de lucha. El PCC mantuvo una relación política compleja con las FARC-EP, por lo menos hasta el año 1991, pero al mismo tiempo participó en elecciones e influyó en la lucha social y política. Lo mismo ha hecho el ELN, que paulatinamente ha permeado las instancias institucionales o del movimiento social como una manera de usar las posibilidades que da un sistema democrático para ponerlo en jaque. Este derecho a la rebelión, reservado en la comunidad internacional para quienes se levantan contra regímenes opresores, no aplica para el caso colombiano. Sería un largo debate decir si se aplicó en algún momento por las exclusiones que representó el Frente Nacional, por la dictadura disfrazada que hubo durante el Estatuto de Seguridad o durante la guerra sucia de exterminio social y político alentada por sectores del Estado y las élites. Todo ello puede considerarse suficientemente opresivo. Sin embargo, la historia reciente prueba que la guerra no hizo más que profundizar los rasgos más autoritarios y criminales del régimen político. La violencia solo engendró más violencia. La violencia sigue engendrando violencia. En cambio, el abandono del uso ilegítimo de las armas por parte de los dos actores fundamentales de la guerra, Estado y guerrillas, o dicho en clave política, del campo de la contrainsurgencia que representa el statu quo y la insurgencia que representa el cambio revolucionario, ha permitido los avances democráticos. La democratización y la paz han sido empujadas por la sociedad civil, organizada y no organizada, y por una confluencia de actores nacionales e internacionales que han apostado por la salida política. Los procesos democráticos que se cristalizaron en la Constitución de 1991 tienen detrás la agencia de movimientos sociales y políticos que de manera democrática empujaron tanto a la insurgencia como a sectores del establecimiento a aceptar que se necesitaba romper la exclusión heredada de la República Conservadora. En los momentos más determinantes del cambio político se han integrado sectores de todas las clases sociales, de diferentes ideologías y de toda la nación en su sentido más amplio.
Gracias a ellos fue que se dio la Constitución de 1991 y el acuerdo de paz firmado en 2016. Ningún partido, ninguna élite y ningún movimiento puede lograr la paz de manera personal o unilateral. De hecho, la falta de concurrencia de sectores de las élites, el Estado o el pueblo ha significado la repetición del conflicto. Eso ocurrió en los años 90 y una vez más después de 2016. El conflicto se perpetúa porque la paz no es un propósito nacional. La nación necesita enfilar sus esfuerzos en cerrar para siempre el capítulo de la guerra, porque el pueblo colombiano ya no la quiere ni justifica. La guerra ya no necesita doctrinas, ejércitos, programas o rebeldes. La guerra no es el camino. Estas lecturas son una iniciativa personal y profesional, hechas desde una perspectiva alternativa como aporte al proceso de paz en Colombia. Si deseas realizar un aporte económico, puedes hacer tus donaciones en la cuenta Nequi 319-230-5494. Gracias por escuchar.